estudia la termodinámica? Cuando hablamos de termodinámica, si bien es parte de la física, que por lo general no, esta corresponde a una especialidad, que en lo posible busca describir las transformaciones de la energía y su respectiva transformación en determinado desplazamiento, que en este caso lo vamos a hacer como trabajo. ¿Ya? Eh, Hay distintos tipos de energía. Tenemos la energía luminosa, la energía química, energía nuclear, energía eléctrica, energía en movimiento, que es la energía cinética. Pero algo en común tienen estos tipos de energía, que li- eh, presentan, generan calor. Quizás en algunos casos puede ser, en el caso de la energía química, puede ser reacciones exotérmicas que desprenden calor. Pues su defecto puede ser que necesitan calor. Algo muy característico de cada uno de estos es que cuando nosotros consideramos cada una de estas energías, están relacionadas con el calor. Y ese calor que está relacionado es lo que me interesa a mí y lo que me va a ayudar a poder entender cada uno de estos procesos. Si bien cuando hablamos de la termodinámica, esta es una rama de la física, ¿no? Que generalmente estudia a nivel macroscópico todas las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo. Aquí podemos observar en este diagrama en la cual tenemos calor, o sea, un combustible que está combustionando, el vapor de agua, que en este caso el agua comienza a hervir, llega a los 100 grados, genera vapor. Ese vapor tiene la capacidad de mover un pistón. Y ese pistón en movimiento hace que la rueda se mueva, ¿no? Y eso obviamente me produce, en este caso puede ser, si está conectado a un generador, ese movimiento de la rueda produce electricidad, ¿no? Un esquema muy sencillo que quizá nos da una idea de cómo podemos entender cada uno de estos conceptos. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la termodinámica. La termodinámica se resume en algo muy importante. Es que la termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor se transforma en trabajo y el trabajo se transforma en calor. En términos muy sencillos, de eso se encarga la termodinámica. O sea, donde estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor se transforma en trabajo y el trabajo se transforma en calor. Generalmente, cuando hablamos de estos conceptos de termodinámica, tenemos que tener en cuenta sobre los sistemas termodinámicos. Pero antes de hablar de los sistemas termodinámicos, tenemos que entender qué es un sistema termodinámico. Porque un sistema termodinámico podemos denominarlo como una región del universo que ha sido elegida para objeto de estudio o para un análisis termodinámico. Esta región del universo, por lo general, eh, es la que intercambia energía con el sistema. Por lo tanto, a ese intercambio puede ser el calor generado o en su defecto el calor adquirido, ganado o perdido, ¿no? Cuando hablamos de un sistema termodinámico, tenemos que tener en cuenta todas las propiedades que este sistema puede describir. Generalmente se debe tomar en cuenta y especificar, ¿no? Eh, ya sea el tema de la temperatura, el tema de la presión, el volumen, los cuales estas representan propiedades que de alguna otra manera me va a ayudar a poder entender el sistema que estoy analizando. Porque si nos damos cuenta cuando hablamos de un sistema, es una pequeña región del universo que se está utilizando para un determinado estudio, ¿no? Un análisis termodinámico, que va a ser en nuestro caso, ¿no? Hay tres tipos de sistemas: un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. En el sistema abierto podemos observar que son aquellos que se puede intercambiar materia y se puede intercambiar energía. Existen los sistemas cerrados, tal como podemos expresar acá,
donde si bien no existe, o sea, no existe intercambio de materia, pero sí puede existir intercambio de energía. Y en los sistemas aislados no intercambian ni materia ni energía, ¿no? Son los tres tipos de sistemas que vamos a analizar y que vamos a poder observar dentro de cada uno de estos casos. ¿Ya? Otra cosa muy importante, los procesos termodinámicos. Cuando hablamos de los procesos termodinámicos, generalmente estos están relacionados a un estado inicial y a un estado final, ¿no? Generalmente por una trayectoria que ya está definida. Hay distintos procesos termodinámicos. Y algunos de ellos quizá ya lo conocimos en la anterior clase. Los procesos isobáricos, si es que recuerdan, el isocórico y, y el isotérmico, ¿no? Ley de Boyle, Gay-Lussac y de Charles, no sé si recuerdan, ¿ya? Proceso isobárico, isocórico e isotérmico. El isobárico es presión constante, isocórico volumen constante e isotérmico temperatura constante. Esos tres conocemos ya. Quizás el proceso isoentálpico no lo conocemos todavía, el proceso adiabático tampoco, isoentrópico tampoco. Pero lo vamos a conocer a lo largo de esta clase, ¿ya? Entonces, los procesos que vimos en la anterior clase son muy importantes para poder entender eh, cuál es el camino que está siguiendo y en base a eso poder entender lo que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de propiedades termodinámicas tenemos que tomar en cuenta que si bien una propiedad termodinámica es cualquier característica que tiene que ser observable y tiene que ser medible, ¿no? O mesurable, ¿no? Generalmente estas propiedades por lo general son las tres fundamentales, que en este caso son la presión, volumen y temperatura. Eh, Estoy diciendo la importante en el sentido que en base a esto yo puedo sacar algunas otras propiedades relacionadas con el sistema, pero cada una de estas propiedades, como son presión, volumen y temperatura, que de igual manera hemos visto al momento de describir la ecuación de estado en la anterior clase, entonces estas me van a ayudar a poder entender cómo y cuáles son las características que tiene un sistema en específico. Si yo conozco estas propiedades, por lo general me va a ayudar a poder entender y poder describir o poder sacar algunos datos adicionales en base a distintas tablas que existen, ¿no? Que nos vamos a dar cuenta más adelante. Bueno, esto es un poco teórico, ¿no? Vamos a pasar sumamente rápido para que así podamos poder continuar con lo que nos interesa, ¿no? De igual manera hablamos de las fases, ¿no? Hay cambios de estado que generalmente se dan entre los tres estados fundamentales de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Generalmente cuando va de un sólido a líquido, fusión, cuando va de líquido a vapor, que en este caso es vaporización, que generalmente esto lo vamos a seguir utilizando, sí. Por lo tanto, es importante que manejemos y que entendamos ese concepto que anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Otro aspecto muy importante en las propiedades termodinámicas son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades intensivas, nos estamos refiriendo a que una propiedad intensiva es aquella que es independiente de la cantidad de materia. Por ejemplo, si no importa la cantidad de materia que tengan, esa propiedad va a seguir siendo la misma. A eso se refieren con propiedad intensiva, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la temperatura de ebullición del agua, de un litro de agua, ¿cuál es la temperatura de ebullición? Estoy seguro que me dirán 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Y están en lo correcto, obviamente. Pero si yo les pregunto de 1000 litros de agua, ¿cuál es la temperatura de ebullición? No importa la cantidad de materia, esta propiedad es independiente de la cantidad de materia que tiene. A eso se conoce como propiedades intensivas. En cambio, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, a mayor proporción, estas obviamente sus propiedades van a variar, ¿no? Por ejemplo, la masa, ¿no? Si tengo una pequeña porción de una sustancia, lo llevo a la balanza y tiene una masa determinada.
Pero si de esa misma sustancia tengo una cantidad mayor, ¿qué va a pasar? Esta, la masa, o sea, si queremos determinar la masa, dependiendo de lo que estemos determinando respecto a la cantidad de sustancia, obviamente va a aumentar, ¿no? Entonces, hay cosas que generalmente nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? De igual manera, cuando hablamos en termodinámica, tenemos que considerar las unidades fundamentales, ¿no? Longitud, masa, tiempo, materia, temperatura. ¿Y cuáles son las unidades tanto en el sistema internacional, sistema inglés o sistema sexagesimal, ¿no? Generalmente tenemos que tener en cuenta cada uno de estos datos que son muy importantes, ¿no? Si bien dependiendo las unidades que trabajemos, puede ser el sistema internacional o el sistema inglés, eh, tenemos que ver cuál es el factor de conversión para cada caso. Si de alguna otra manera nosotros relacionamos y entendemos y analizamos lo que es el análisis dimensional de las distintas fórmulas que vamos a ver, por lo general eso nos va a servir de gran medida, ¿no? Y estoy seguro que han hecho análisis dimensionales en el módulo uno, ¿no? Entonces, simplemente estamos haciendo un pequeño recordatorio, ¿no? Para que en base a eso nosotros podamos entender. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, Bueno, un ciclo termodinámico es una sucesión de procesos, ¿no? Que devuelve un sistema a su estado original después de una serie de procesos. Más adelante vamos a tomar en cuenta ciclos, ¿no? La ley cero ya lo conocemos. Establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio entre sí, ¿no? Y hemos hecho este ejemplito, ¿no? Hemos hecho algunos ejemplitos relacionados con esto. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. Acá, por ejemplo, si nos damos cuenta, intercambio de calor con el entorno. Aquí yo tengo una olla que estoy hirviendo, que para mí puede ser mi sistema. Este puede ser un sistema, una región del universo que es objeto de estudio, o para establecer algunas variables que yo necesito, ¿no? Este sistema está con un entorno. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, el recipiente, ¿qué está pasando? Ese recipiente, hay una transferencia de calor. O sea, acá el calor va a ser mayor a cero. Y a su vez, la olla o el recipiente se está calentando por la llama que tiene acá abajo, ¿no? Y ese recipiente, si ustedes acercan acá su palma de su mano, ¿qué va a pasar? Está perdiendo el calor con el entorno, ¿ya? Por lo tanto, esa pérdida de calor va a ser mayor a cero. Otra cosa muy importante, si nos damos cuenta del intercambio de calor con el entorno, aquí podemos observar una cámara térmica en la cual se aprecia a estos animalitos. Si bien ahí yo puedo establecer algo muy importante, que la temperatura del animal es mayor a la temperatura del entorno, ¿no? Temperatura del entorno respecto a la temperatura del animal. Si yo analizo, no sé cómo otro colorcito, así blanco, correcto. Si yo analizo esta porción, en este caso, ¿qué va a suceder? Generalmente aquí el animal va a ver pérdida, su flujo de calor va a ser hacia el exterior. Entonces el flujo de calor va a ser menor a cero. Calor va a ser, ¿por qué? Porque está perdiendo calor con el entorno, ¿no? El entorno, como está a menor temperatura que la del animal, entonces hay una variación de temperatura, un delta T, ¿no? Y si es que recordamos el concepto de calor, es una energía en tránsito que fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío de manera espontánea, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que habíamos visto eh, anteriormente, ¿no?
Bueno, a ver, ahora cuando hablamos de trabajos mecánicos realizados por un sistema, si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan acá, yo tengo un pistón, un movimiento del pistón en base a las partículas que yo tengo internamente. Este ejemplito me sirve, me gusta hasta acá, por ejemplo, esta olla a presión. Bueno, olvidémonos de que es una olla a presión, ¿ya? Este va a ser mi sistema, ¿ya? Olvidémonos que es una olla a presión, por esta vez, ¿ya? Yo sé que es una olla a presión en base a la gráfica, pero hagamos de cuenta que estamos haciendo pipoca nosotros. Colocamos el maíz, tiene el aceite, o no sé, creo que mantequilla se coloca. Soy muy malo haciendo pipoca. ¿Qué va a pasar? Entonces aquí va a haber, la olla se va a comenzar a calentar hasta que el calor va a ser mayor a cero, ¿no? O sea que va a entrar al sistema. Y a su vez, cuando las pipocas comiencen a reventar, a reventar, a reventar, y esta tapa que no esté asegurado, que no se cerrado herméticamente, que simplemente está encima, ¿qué va a pasar? Si alguna vez han hecho pipoca y si la tapa no es muy pesada, la tapa comienza a levantarse. O sea que el calor recibido por el sistema, ¿qué va a pasar? Va a haber un trabajo realizado por el sistema. Ese trabajo va a tener la capacidad de poder levantar la tapa, siempre y cuando, obviamente, como les comentaba, que la tapa no sea muy pesadita, ¿no? Por tanto, ahí mi trabajo va a ser mayor a cero. Entonces, calor ingresando al sistema y el sistema generando un trabajo, ¿ya? De igual manera, aquí podemos apreciar esto, ¿no? Hay un pistón móvil, las partículas están moviendo, el pistón se mueve en esta dirección, o en su defecto podemos hacer que el movimiento sea en diferentes direcciones. Acá, por ejemplo, la variación de volumen va a ser mayor a cero. Aquí mi variación de volumen va a ser menor a cero. ¿Existe una variación de volumen? Sí, una variación de volumen. Cuando la variación de volumen es mayor a cero, entonces tenemos un trabajo positivo. Y cuando la variación de volumen es menor a cero, entonces tengo un trabajo negativo. ¿Ya? Otra cosa que yo tengo que considerar dentro, cuando realizamos estos ejercicios en termodinámica, si bien eh, es la convención de signos, ¿no? No digo que está escrito, bueno, que sí o sí se debe considerar de esta manera, pero me da una idea para que yo no tenga que cometer algunos errores al momento de realizar o poder entender un ejercicio. Quizás en algunos casos han visto la convención de signos de otra manera. No hay ningún problema. Siempre y cuando que establezcamos qué está ingresando, qué está saliendo. Entonces, por lo general, eso no, no nos complica al momento de resolver un ejercicio. Yo les dije, los signos por lo general simplemente nos dan una referencia en base al análisis que yo estoy realizando. ¿Está bien? En algún momento seguramente el calor le va a salir negativo. ¿Es válido? Sí. ¿Pero por qué me sale negativo? Porque me está dando una información, me está diciendo qué es lo que está sucediendo con el sistema. Si está entrando, si está saliendo. O en algunos casos el trabajo va a salir negativo. Entonces, por ejemplo, me está dando esa información netamente y entra o sale del sistema. ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo en cuenta, considérenlo y es muy importante para poder resolver cada uno de estos casos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del calor que ingresa al sistema, el calor es mayor a cero y cuando el calor sale del sistema, el calor es menor a cero. Si el trabajo es generado por el sistema, el trabajo es mayor a cero y si el trabajo ingresa a un sistema, es menor a cero. ¿Ya? Exactamente por convención de signo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a ver, analicemos este sistemita. ¿Cuál es el trabajo realizado al cambiar un volumen? Por lo general, si es que nosotros analizamos, acá tengo un gas con las partículas de gas. Obviamente hay un pistón acá, ¿no? Este pistón es un pistón móvil, tal como lo pueden apreciar, si bien
No parece eso, pero sí es, ¿ya? Entonces, inicialmente está un volumen inicial. ¿Y qué es lo que sucede? Este pistón aumenta, cambia y hay una variación de volumen, ¿no? Esto de acá, existe una variación de volumen. Esta variación de volumen se da en el eje X. Por lo tanto, yo puedo observar y puedo analizar que mi trabajo, no sé con negro, o sea, mi trabajo es igual a la integral de la fuerza por dB, ¿ya? Pero si es que recordamos el concepto de presión, si es que recuerda, presión es fuerza sobre área. O sea que fuerza va a ser igual presión por área. Entonces, medio que modificando un poquito esto, ¿cómo sería? Esto sería de esta manera. O sea que mi trabajo va a ser igual. En vez de colocar fuerza, va a ser presión por área por D. Este es el área, ¿no? El área es pistón. Y por lo tanto, si yo analizo variación de volumen, yo puedo decir esto. La presión, perdón, aquí, esto, área por dx, si es que lo vemos en base a diferencial, yo puedo decir que es un diferencial de volumen. Entonces mi trabajo va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. ¿Ya? O sea que este es el trabajo realizado cuando existe un cambio de volumen. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Y por lo tanto, ese cambio de volumen, ¿de cuándo se va a dar? Desde un volumen inicial a un volumen final, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre acá. Entonces, el trabajo va a estar en función al cambio de volumen. Pintarlo, esto ya. Entonces ahí tenemos el trabajo realizado, ¿no? Con cambio de volumen. Pero, a ver, si yo analizo acá el trabajo realizado, si bien el trabajo efectuado en cambio de volumen, habíamos dicho que el integral del volumen 1 a volumen 2 por la presión por el diferencial de volumen, ¿no? Eso fue lo que habíamos quedado. Ahora, si ustedes observan este diagrama presión versus volumen, presión versus volumen, presión versus volumen, si es que analizamos presión versus volumen, yo podría decir volumen 1 y volumen 2. Yo puedo decir que volumen 2 es mayor que volumen 1. Entonces, cuando el volumen 2 es mayor que volumen 1, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí, si nos damos cuenta, yo quiero ir desde un punto 2 hacia un punto, perdón, desde un punto 1 hacia un punto 2. La presión 1 es mayor y la presión 2 es mayor. El trabajo que yo tengo que realizar es para llevar desde este punto 1
hasta este punto 2, ese trabajo va a ser mayor a cero. ¿Por qué va a ser mayor a cero? Porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Al ser el volumen final mayor que el volumen inicial, mi trabajo va a ser positivo. Y ese trabajo, por lo general, se lo conoce como el área bajo la curva. Toda esta área que está acá, esta área de acá que está pintadito de, creo que es rosado. Todo eso es el área bajo la curva. O sea que mi trabajo realizado en este caso va a ser positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Pero analicemos este caso. En este caso, quiero llevar de este punto 1 a este punto 2. Y si consideramos eso, el volumen 1 es mayor que el volumen 2. O sea que el volumen inicial es mayor que el volumen final. Entonces, si se da esta condición, mi trabajo es menor a cero. O sea que voy a tener un trabajo negativo. Entonces, ahí podemos analizar si es que recordamos los signos del calor y el trabajo. Podemos decir cuando el trabajo es mayor a cero, es que sale del sistema. Cuando el trabajo es menor a cero, es que entra al sistema. ¿Ya? Eso es importante que nosotros conozcamos. Y por lo tanto, esto me va a ayudar a poder entender cada uno de estos conceptos. Y otra cosa muy importante, para entender el concepto de trabajo respecto a una variación de volumen que existe o con un cambio de volumen, el trabajo se lo conoce como el área bajo la curva. Mientras menos área tenga mi curva, obviamente estoy realizando menos trabajo, que por lo general eso es lo que debería pasar, que yo realice menos trabajo. ¿Ya? No sé si puedo cambiar. A ver, ¿cómo se comporta el trabajo en los diferentes procesos termodinámicos? En un proceso isobárico. Recordemos proceso isobárico que vimos en la anterior clase. Cuando hablamos de un proceso isobárico, estamos hablando que tenemos la presión constante. ¿Qué quiere decir? La presión de A es igual a la presión de B. Entonces, en este caso, mi presión es constante. Mi presión es constante. Por lo tanto, el trabajo, ¿a qué va a ser igual? A la integral del volumen inicial, volumen final, la presión por diferencial de volumen. Trabajo, ¿a qué va a ser igual? Como la presión es constante, y ustedes más que yo saben esto, que son buenos integrando, esto sería de esta manera, ¿no? Volumen inicial, volumen final, diferencial de volumen, ¿no? O sea que si yo quiero determinar el trabajo en un proceso isobárico, básicamente es la presión por volumen final menos volumen inicial. De esta manera calculamos el trabajo. Qué bonito, ¿no? Miren, estamos calculando el trabajo. Ahora, ¿cómo sería el proceso, perdón, el trabajo en un proceso isocórico? En un proceso isocórico, ¿cuál es? eh, Cuando hablamos de un proceso isocórico, estamos hablando de que el volumen se mantiene constante. O sea, que el volumen es constante. Y yo les pregunto, ¿existe variación de volumen? Variación de volumen es cero, porque es isocórico, no hay variación de volumen. Y si yo quiero hacer que el trabajo es igual al volumen inicial, volumen final, la presión por diferencial de volumen, no existe variación de volumen. Por lo tanto, en un proceso isocórico, mi trabajo va a ser cero. Mi trabajo es cero.
En un proceso isocórico, mi trabajo es cero. ¿Por qué cero? Porque no existe variación de volumen. ¿Ya? No existe variación de volumen. Ahora, ¿cómo se daría en un proceso, cómo sería en un proceso isotérmico? Si es que hablamos de un proceso isotérmico, recordemos que la temperatura se mantiene constante, ¿no? La temperatura es constante. Por lo tanto, si es que recordamos el trabajo es igual al integral, volumen inicial, volumen final, la presión por diferencial de volumen. Pero hablamos de un proceso isotérmico. Y si es que hablamos de un proceso isotérmico, ahí ya tenemos que entender que mi presión es constante. La presión A y la presión B son distintas. Volumen A y volumen B son distintas en base a la isoterma que estamos observando. Por lo tanto, si es que trabajamos con gases, recordamos que presión por volumen es igual a nRT, ¿no? O sea que presión va a ser igual a nRT sobre volumen, ¿no? Eh, y yo podría hacer esto. Trabajo, trabajo va a ser igual. En vez de colocar presión, coloco nRT sobre volumen. Por diferencial de volumen. El número de moles, R y la temperatura isotérmico, temperatura constante. R, constante universal de los gases, número de moles va a seguir constante. Esto lo puedo sacar afuera, ¿no? Por lo tanto, esto podría ser así, ¿no? Trabajo va a ser igual nRT, volumen inicial, volumen final, dB sobre volumen. Entonces, en un proceso isotérmico, el trabajo va a ser igual, en este caso sería logaritmo natural, volumen final, ¿no? Y tengo los tres casos para un proceso isobárico, isocórico e isotérmico. Y aquí está. Y tengo los tres casos para determinar el trabajo en un proceso isobárico, isocórico e isotérmico. No sé si hay alguna pregunta. Oh, claro, Muy rápido. está bien. No, está bien. Ya, entonces, un poquito rápido porque no alcanza el tiempo. Sí. De esta manera, si consulta, igual me lo hacen saber, ya no tengan pena en consultar. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que ya vimos en la anterior clase el proceso isobárico, isocórico, isotérmico, entonces ya sabemos cómo calcular el trabajo en cada caso. Y eso es lo interesante, porque generalmente cuando entendemos estos conceptos, tanto de trabajo en diferentes procesos, hay ocasiones en las cuales, o dependiendo cuál es la situación que se presente, yo puedo elegir cuál es la trayectoria que a mí me interesa. Porque, a ver, por ejemplo acá,
Yo tengo un diagrama presión versus volumen. Yo quiero ir desde el punto 1 al punto 2. Quiero ir del punto 1 al punto 2. Y la pregunta sería, ¿cuál es la trayectoria que yo voy a elegir? Y otra cosa muy importante, ¿cuál es la trayectoria en la cual yo voy a poder realizar menos trabajo? Quizás algunos van a decir, no, bueno, más sencillo, voy de 1 a 2 directamente. ¿Está en lo correcto? Sí, puede, porque el objetivo es llegar de 1 a 2, pero siguiendo cualquier trayectoria. Algunos quizás dirán, voy de 1 a 2 directamente. O quizás algunos dirán, no, yo prefiero ir de 1 a 3, luego de 3 a 2. O algunos quizás dirán, no, yo puedo ir de 1 a 4 y de 4 a 2. ¿Dónde yo realizo menos trabajo? Algunos dirán, puedo ir de 1 a 3 y luego a 2. Algunos dirán, no, yo quiero ir de 1 a 4 y de 4 a 2. O en su defecto algunos dirán, no, no quiero pasar por más de 2 puntos, así que me voy directamente de 1 a 2. Y la pregunta es la siguiente. ¿Dónde yo realizo menos trabajo? ¿Por qué trayectoria realizo menos trabajo? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál de los tres es donde yo realizo menos trabajo? No nos olvidemos que el concepto de trabajo que me dice es el área bajo la curva. Y si ustedes observan, donde yo realice menos trabajo es el segundo, el que está en el medio. Porque en el primero, observen el área. Solamente con observar el área. No estamos haciendo ningún cálculo. Obviamente lo podemos hacer y tenemos las variables termodinámicas. En el caso 2 observen el área. Y en el caso 3. Aquí, por ejemplo, para ir del punto 1 al punto, perdón, para ir del punto 1 al punto 3 es un proceso a una presión constante. El punto 3 al punto 2 es volumen constante. En el segundo caso, de punto 1 a punto 2, volumen constante. Y del punto 4 al punto 2, presión constante. Y aquí, si bien se va directo al punto 2, temperatura constante. Es un proceso isotérmico. Pero algunos dirán, no, pero ingeniero, mire, en el caso 1 hizo proceso isocórico, perdón, isobárico e isocórico. Aquí hizo isobárico, perdón, isocórico y luego isobárico. Hizo los mismos procesos, pero ¿por qué en uno hace menos trabajo? ¿Por qué en otro hace más trabajo? Generalmente, yo debo considerar cada uno de los casos. Y ahí entro en un análisis. Generalmente, cuando hablamos de trabajo realizado por un sistema, no depende solo de sus estados iniciales y finales. El trabajo depende de su trayectoria. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. La trayectoria influye mucho en el trabajo, ¿ya? Entonces, no solamente de su estado inicial, estado final. Y depende netamente de la trayectoria. Y esa trayectoria, obviamente, me va a definir y me va a hacer entender dónde yo estoy realizando menos trabajo o dónde yo estoy realizando más trabajo. No hemos hecho ningún cálculo y eso es importante. ¿Por qué? Porque generalmente con solo entender el concepto que, y lo que hemos visto anteriormente, nos da una idea y nos da una relación para poder determinar sin hacer un cálculo previo y entender simplemente cuál es el análisis que estamos realizando. El análisis que estamos realizando es llegar del punto 1 al punto 2.
¿Hay tres caminos en este caso? Sí, hay tres caminos. ¿Cuál de ellos yo voy a utilizar? Obviamente, lo ideal sería donde yo realice menos trabajo, pero hay ocasiones que quizás no se pueden dar esa situación. Pero es bueno considerar cada uno de los casos y tener en cuenta eh, esa relación que existe. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Está bien, todo claro hasta ahí. Bueno, permítame un segundito ya. Bueno, continuamos entonces. Esto es muy importante, que consideremos que el trabajo realizado por un sistema no solo depende de su estado inicial, no solo depende de su estado final, sino que también depende de la trayectoria que está recorriendo. Cuando hablamos de trabajo, ay, perdón, vamos a hacer ejemplo. Ahora, cuando hablamos del calor en un proceso termodinámico, si bien el calor en un proceso termodinámico, ¿qué es lo que va a suceder? Si bien el calor de igual manera, el calor de igual manera, eh, también no solo depende de sus estados iniciales, sino también depende de la trayectoria. O sea, el trabajo depende, el calor depende. A ver, yo tengo un proceso adiabático. En este proceso adiabático tengo el flujo de calor, que el calor es cero, a una temperatura constante, ¿ya? Si bien en un estado uno yo voy a tener, tengo un volumen uno que son 2 litros, una temperatura eh, que es 300 Kelvin. Adiabático, ¿por qué? Porque no se puede añadir calor del entorno o perder calor, ¿ya? El flujo de calor es cero. Ahora, inicialmente yo tengo 2 litros y no estoy agregando calor al sistema, pero yo tengo una membrana rompible, es una membrana muy delgadita. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esa membrana se rompe, ¿qué va a pasar? Va a pasar a un estado 2. Mi volumen 2 va a ser 5 litros ahora y mi temperatura sigue 300 Kelvin, ¿ya? Esto se va a dar en un proceso adiabático. Acá nos damos cuenta que su estado uno pasa a un estado 2. Estado inicial, estado final, en estas condiciones. Ahora sí, nos vamos al otro lado. ¿Y qué sucede? Si bien se mantiene una temperatura constante, y por lo tanto aquí yo tengo un volumen inicial igual 2 litros, una temperatura ahí igual 300 Kelvin, y la única diferencia acá, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer un flujo de calor que va a ser mayor a cero, pero va a ser mínimo, mínimo va a ser un flujo de calor, de manera infinitesimal, ¿ya? Un flujo de calor.
muy pequeño. Ese flujo de calor muy pequeño, ¿qué va a pasar? Al cabo de un tiempo, mi volumen 2 también puede llegar a 5 litros. Y la temperatura se mantiene constante. ¿Ya? En este caso, al agregar un flujo de calor de manera infinitesimal, o sea, muy, pero muy pequeña, ocasiona un trabajo. Ese trabajo es mayor a cero. Y eso hace que de un estado 1 pase a un estado 2. Entonces, ¿y cuál es la característica principal? El estado 1 de un proceso diabático, que el estado 1 que acá, son iguales. El estado final de un proceso diabático, cuando la membrana se rompe, al estado 2, cuando existe un trabajo, son iguales. Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que, de igual manera, el calor agregado depende no solo de los estados iniciales, sino también de la trayectoria termodinámica que se tiene. Porque algo que yo debo tener en cuenta, que si bien en los procesos termodinámicos, ya sea el calor, el trabajo, son formas de transferencia de energía que si bien dependen de la trayectoria seguida por el sistema, o sea, la trayectoria que tiene, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que si bien estas son propiedades del sistema, o sea, si bien estas no son propiedades del sistema, pero sino que son interacciones que ocurren durante el proceso. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos tanto de trabajo, tanto de calor, estos por lo general siguen la trayectoria, porque si bien tanto calor como trabajo dependen de la trayectoria que está seguida por el sistema, ¿no? Ahora ahí viene una consulta muy importante. ¿Será que existe alguna cantidad que dependa solo de los estados inicial, final y inicial y no dependa de la trayectoria termodinámica? Cuando hablamos de eso, si bien ahí podemos relacionar la energía interna. Cuando hablamos de la energía interna, si bien es la suma de la energía cinética de todas las partículas del gas y la energía potencial que tienen en interacción. Por lo tanto, la energía interna ahí va a depender netamente de un estado inicial y un estado final, independientemente de cuál sea la trayectoria que pase. Por lo tanto, la energía interna va a ser directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si yo hablo de variación de energía interna, esto va a ser igual a la energía interna final menos energía interna inicial. O sea, el cambio de energía interna no depende de la trayectoria termodinámica. Por lo tanto, y ahí podemos entrar en concepto de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? La variación de la energía interna es igual al calor que entra al sistema menos el trabajo realizado por el gas. ¿Ya? De eso me habla la energía, la primera ley de la termodinámica. Y cuando hablamos de esta primera ley de la termodinámica, nosotros podemos entender de que aquí ya estamos utilizando la variación de energía interna. Y esta variación de energía interna va a ser en función al calor que yo agregué al sistema menos el trabajo que realice el sistema. Entonces, ahí tenemos la primera ley de la termodinámica. Entonces, en un proceso termodinámico, la energía interna de un sistema va a depender en base al calor que ingresa al sistema y al trabajo realizado por el sistema. En este caso, por ejemplo, el calor sale del sistema y el trabajo está ingresando al sistema. La variación de energía interna puede ser positiva, como también puede ser negativa, pero todo esto va a estar en función del calor y del trabajo que se está realizando. O en su defecto puede ser cero. La variación de energía interna puede ser cero.
siempre y cuando el calor que ingresa al sistema es igual al trabajo que sale del sistema. Y eso va a depender, ¿no? Dependiendo cuáles son las condiciones que se tengan. No sé si hay alguna consulta, duda. Bueno, vamos a continuar ya, que lo veo tan concentrados. ¿No hay preguntas? Está claro, Inés. Todo bien. Bueno, bueno, les voy a creer que está claro. Ya mientras nos desestresamos un poquito. Este, ¿Qué le iba a decir? Como este fin de semana es feriado largo, entonces el otro fin de semana va a ser su evaluación con Intermódulo, ¿ya? Entonces tienen toda esta semana para subir todas sus asignaciones, o sea, de hoy hasta el otro fin de semana. Tiene un tiempo establecido que está, obviamente que traten en lo posible de aprovechar, ¿ya? Entonces, me imagino que ya han hecho algunas asignaciones, entonces simplemente hoy estaba haciendo los documentos, no alcancé a terminar hasta hace un momento, pero ya lo voy a subir en el transcurso de la noche, vamos a estar a mañana temprano, ¿ya? Así que van a tener toda la semana para poder adjuntar los trabajos que tengan. Para no hacerlo muy complicado, solamente voy a colocar 3 ejercicios por unidad y así ustedes lo van a poder resolver ya. Obviamente, si dejé algunos ejercicios para hacer de tarea, entonces eso va a estar en el documento de igual manera, ¿ya? Lo hacen con calma y traten en lo posible de poder realizarlo lo eh, más que todo para que ustedes entiendan, ¿ya? Eso por favor considérenlo, tómenlo en cuenta y obviamente para que nosotros podamos ver la manera de cómo poder, bueno, para que ustedes entiendan más que todo, ¿no? Eso es muy importante. Eso y
el otro fin de semana, no este, porque este es feriado, que sí ya me comentaron. El otro fin de semana habría una pequeña eh, evaluación, ¿ya? La evaluación va a ser el domingo, le estoy avisando con anticipación, para que así se va a dar un tiempo estimado de aproximadamente, creo que 3 horas, ¿ya? O sea, ustedes ingresan, tienen 3 horas para poder resolver el, el examen, que en este caso creo que el domingo es un día en el cual es, ¿cómo se llama? Es un día propicio para que así creo que todo el mundo, o en su gran mayoría, por no decir todo, descansa y tiene esa posibilidad. Porque a veces entre semana uno trabaja, sale cansado de su trabajo y es un poco más complejo, ¿no? Entonces, así para que ya se noten con anticipación, ¿ya? Si es que no tienen acceso a la plataforma, traten lo posible de solucionar, por si acaso, ¿ya? Eso por favor les encargo. Bien. Buenas noches. Disculpe, no sé si Sí. solamente soy yo, pero no he podido ingresar a ver los 3 primeros videos. Me pide que tenga una cuenta en Teams. Yo ya tengo una cuenta en Teams, pero me pide una cuenta, me manda un link de Univalle y no me permite ver. No, sí, ya eso se está descargando los videos para evitar ese problema. Sí, un pequeño inconveniente con eso, sino que yo le dije al encargado que lo descargue los videos porque obviamente eso iba a afectar. Ya, entonces, los videos se están cargando ya hasta el día de hoy, por eso igual, por esa situación. ¿Ya? Ya, muchas Entonces, tra- Disculpe, Inge, sobre las actividades hay que subirlas a la plataforma, las dos primeras actividades que nos dio. sí, yo lo voy a habilitar hasta el día máximo hasta mañana para que así tengan toda la semana hasta el otro fin de semana. ¿Ya? Inge, ¿está diciendo que el otro miércoles no vamos a tener clase? No, ya no hay. Directamente sábado, Entonces, di- fin de semana para su examen, siempre. entonces directo al otro sábado nomás, al otro domingo, digamos, al examen. Sí, directamente el domingo. Ahora, si ustedes quieren, miércoles podríamos hacer como tipo examen práctico para que tenga un porcentaje y de esa manera ustedes puedan ensayar en la plataforma, pero obviamente tendría un porcentaje, o si no directamente en el examen que sería el domingo. Yo podría programar en la plataforma un examencito práctico el día miércoles de 7 a 9 y que netamente sería examen práctico, ¿no? Para que así ya ustedes vean algunas cosas de la plataforma y quizá algunas cosas adicionales que se les pueda presentar. ¿Está bien? No sé, depende de ustedes. O si no, directamente el día domingo. El domingo sería mejor, directo. Y para subir la actividad de ingeniero, pero no hay esa opción ahorita. Sí, probablemente hasta mañana lo voy a editar. Ok, gracias. Ya. Bueno, ese era un pequeño entremés. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo se comporta la primera ley en los distintos procesos, en los diferentes sistemas termodinámicos? Acá, por ejemplo, tenemos un sistema aislado. En cada un sistema aislado, y obviamente cerrado, no existe flujo de calor, entonces el calor es cero. Trabajo ni que se diga. Por lo tanto, mi variación de energía interna va a ser cero, porque si recordamos,
La primera ley de la termodinámica es igual al calor generado por el sistema menos el trabajo, perdón, al calor agregado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en un sistema cerrado y aislado se cumple esa condición, ¿no? De sistema cerrado y aislado, ¿no? Ahora, en un sistema cerrado, si bien puede existir un intercambio de calor, por tanto el intercambio de calor es distinto de cero, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo si está ganando o perdiendo, pero el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Entonces, el calor puede ser mayor a cero, o en su defecto, si es un calor que sale, puede ser menor a cero. ¿Está bien? Entonces, la primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado es igual al calor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Recordemos eso. Si yo tengo un sistema con límites móviles, este es mi sistema con límites móviles. El trabajo va a ser distinto de cero. O sea, puede ser que tenga un trabajo positivo, negativo. ¿Por qué? Porque el pistón se va a mover, ¿no? Y vamos a suponer que no hay intercambio con el entorno. O sea que el calor va a ser igual a cero. En este caso, mi variación de energía interna va a ser igual al menos el trabajo realizado. ¿Ya? Generalmente, el trabajo va a ser mayor a cero si mi variación de volumen es menor a cero. Y mi trabajo va a ser menor a cero si mi variación de volumen es mayor a cero. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un proceso cíclico, ¿qué quiere decir? Si comienza en este punto, va a este punto, va a este punto, va a este punto, vuelve al mismo punto, ¿cómo se comporta eh, la primera ley de la termodinámica? O sea, qué me quiere decir? Que la energía interna inicial es igual a la energía interna eh, y a la energía interna final. O sea, que mi variación de energía interna es cero. Como mi variación de energía interna, mi primera ley de la termodinámica, calor menos trabajo, esto es cero. O sea que el calor es igual al trabajo. En este caso, en un proceso cíclico. Estamos viendo cuál es el comportamiento de la primera ley en los distintos sistemas termodinámicos. En un sistema cerrado y aislado, sistema con límites móviles, sistema cerrado simplemente y un proceso cíclico, un sistema cíclico. ¿Ya? Bueno, eh, esto es similar a lo que vimos anteriormente, ¿no? Podemos ver la primera ley de la termodinámica en los distintos procesos termodinámicos de igual manera, ¿no? A ver, es un proceso diabático. Eh, si bien la gráfica de un proceso diabático, si no considero, o si lo vemos simplemente la gráfica entre un proceso diabático y un proceso isotérmico, pareciera que tienen la misma curva, pero es distinto ya. Eso después enseguida les voy a explicar adecuadamente, ¿ya? Por ejemplo, un proceso diabático, si bien estoy utilizando la misma gráfica, pero un proceso diabático es cuando yo tengo un isoterma y tengo la otra isoterma. Un proceso diabático es cuando va de un isoterma a otro isoterma, por si acaso. Esto lo
porque estas converges son las isotermas, entonces por lo tanto un proceso derivativo es cuando va de una isoterma a otra. ¿Ya? Eso por favor. No es que sean lo mismo por si acaso. Si bien, por simplicidad estoy utilizando la misma gráfica, pero no es lo mismo. ¿Ya? En un proceso diabático, entonces ahí tenemos. Ahí tenemos, ¿no? Proceso adiabático. No hay flujo de calor, es cero. No hay transferencia de calor en el sistema. La presión de A es distinta que la presión de B, son presiones distintas. Aquí existe temperatura A y aquí existe una temperatura B. Son temperaturas distintas, ¿ya? Porque este es un isoterma, este es otro isoterma. Después vamos a explicar eso, ¿ya? Por lo tanto, como no hay transferencia de calor con el entorno, la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Esto pasa en un proceso adiabato, ¿ya? En un proceso isocórico, el volumen es constante. El volumen es constante. Como el volumen es constante, el trabajo es cero. No hay área bajo la curva, ¿no? Igual no podemos dar cuenta de eso. Entonces, la variación de energía interna va a ser igual al calor. ¿Está bien? Por lo tanto, si es que recordamos calor, es el número de moles, capacidad calorífica, volumen constante por delta T. ¿Ya? O yo podría decir que la variación de energía interna es el número de moles CB, capacidad calorífica, volumen constante, por variación de temperatura. Que de igual manera, eso podemos utilizar. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. ¿Ya? En un proceso isobárico, la presión es constante, ¿no? Presión de A es igual a la presión de B. O sea que mi presión es constante. Tengo la presión constante. O sea que mi trabajo es distinto de cero. El calor igual es distinto de cero. Mi variación de volumen es distinto de cero, ¿no? Por lo tanto, mi variación de energía interna, ¿a qué va a ser igual? Calor menos el trabajo. Y si es que recordamos que es la presión por variación de volumen, ¿no? O sea que en un proceso bárico la variación de energía interna es el calor menos la presión por variación de volumen. Esto de acá, ¿no? Y en un proceso isotérmico, mi temperatura es constante. Es otro colorcito ya. Aquí mi temperatura es constante, ¿no? Aquí la temperatura es constante. Donde, si hablamos de temperaturas constantes, eh, mi variación de energía interna va a ser igual al número de moles, capacidad calorífica, volumen constante por delta T. Pero ojo, la variación de temperatura es igual a cero, porque isotérmico, la temperatura final y temperatura inicial son iguales. Entonces la variación de energía interna va a ser igual a cero. O sea que en un proceso térmico, el calor va a ser igual al trabajo. ¿Ya? Se dan estas condiciones. Estas condiciones muy importantes. Bueno, no sé si era una consulta hasta acá. No sé si está claro. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces
Todo bien. Todo esto lo podemos ver de manera infinitesimal, ¿no? O sea, muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer ese análisis? A ver, yo tengo esta curva, presión versus volumen, tengo dos isotermas, o sea, tengo temperatura uno, tengo temperatura 2, 1 U2, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cómo yo podría llegar de un isoterma a otro? Algunos dirán, podemos utilizar presión constante y llegamos de un isoterma a otro. O podríamos decir, mm, o podríamos aplicar un proceso isocórico, volumen constante. ¿Llegamos al otro isoterma? Sí, llegamos. Por lo tanto, hay dos posibles trayectorias, ¿no? Hay dos posibles trayectorias. Uno sería el proceso isocórico y otro sería el proceso isobárico. Isocórico me habla de un volumen constante. Isobárico me habla de la presión constante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un proceso isocórico, y es que recordamos la primera ley de la termodinámica, esto es igual al calor. Como es volumen constante, solo existe ese. Ahora, si hablamos de un proceso isobárico, ¿qué es lo que ocurre? La variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Pero si nos damos cuenta, variación de energía interna, eh, no importa cuál sea la variación de energía interna, va a tener el mismo valor, independientemente del proceso termodinámico. O sea que esto va a ser igual al número de moles, capacidad calorífica, volumen constante, por delta T. ¿No? Eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, yo podría decir eso. A ver, en un proceso isocórico, el calor va a ser igual al número de moles, capacidad calorífica, volumen constante, por delta T. ¿Ya? Ahora, en un proceso isobárico, habíamos dicho que el calor, estoy despejando calor por si acaso andamos casi, es igual a la variación de energía interna más trabajo. De acá estoy despejando calor. ¿Ya? Esto yo lo podría modificar. Somos buenos modificando, modificamos. El calor va a ser igual. En vez de colocar variación de energía interna, voy a colocar delta T, que fue lo que definimos acá, ¿no? Y en vez de colocar trabajo, presión por variación de volumen. Eh, Ahora, si yo considero esto de acá, yo podría decir esto. Aquí yo podría decir, vamos a ver con otro colorcito, que el calor es igual delta T más, si recordamos de presión, a ver, por ahí nos queda claro esto, vamos a hacer esto. Eh, a ver, a ver, si ustedes recuerdan presión por volumen, es igual a nRT, la ecuación general de los gases, ¿no? Pero, si yo le digo a ustedes, eh, presión por volumen final, esto va a ser igual N RT final. O si yo le digo, presión por volumen inicial, NRT inicial. Si yo hago una resta de esto, solo para que quede claro, ¿no? Ya. Esto sería
presión por variación de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Esto va a ser igual a NRTF menos NRTI. O sea que yo podría decir que presión por variación de volumen va a ser igual a NRTF menos TI. ¿Y por qué hice eso? Porque presión por volumen, presión por variación de volumen. Entonces podría modificar eso. Es que si lo hacía directo no me iba a entender. ¿Ya? Entonces de ahí viene, voy a poner con otro color, ya, con rojito. Y ahí viene, voy a colocar presión por variación de volumen, voy a colocar N, R, T, F, T. O sea que básicamente yo podría colocar flujo de calor, N, CB, delta T, más NR. Y esto es variación de temperatura, pues, ¿no? Claro, TF menos TI, variación de temperatura. Hasta ahí creo que vamos bien. Puedo factorizar. A ver, ¿qué puedo factorizar? Yo acá podría factorizar N por delta T. Y esto va a ser a CB más R. Quedaría eso, ¿no? Y estos jóvenes, queridos posgraduantes, esto se conoce como CP. O sea que el calor va a ser igual N, en vez de colocar CB por CP, por delta T. Entonces, la capacidad calorífica de un gas a presión constante. Volumen constante, presión constante. CP, CB. Ya introducimos estos dos conceptos. No nos olvidemos que CP es igual CB más R. O sea que R para mí va a ser CP menos CB, ¿no? No sé si queda claro eso. Bueno. ¿Pero por qué hemos llegado a eso? Porque, entonces, las capacidades caloríficas molares de un gas va a depender. Uno, si el gas es monoatómico, si el gas es diatómico o si el gas es poliatómico. Por ejemplo, acá yo tengo capacidades caloríficas molares de un gas a baja presión. Monoatómico, diatómico, poliatómico. Es dependiendo del gas que yo tenga. ¿Ya? ¿Y aquí va a ser igual gamma? Gamma es igual a CP sobre CB. CB. A ver, no siempre va a haber estos datos en tabla, por si acaso. Pero hay una manera en la cual si es un gas monoatómico, para mí CB es 3 medios de R. Si es un gas diatómico, CB 5 medios de R. Y si es un gas poliatómico, 7 medios de R. ¿Pero de dónde sale eso? Porque generalmente, si nosotros entendemos solamente la capacidad calorífica de un gas monoatómico, diatómico, si bien gamma me está dando 1,6, 1,4 y 1,3. ¿Tienen en común este valor? Sí tienen en común. Y no es necesario saber qué tipo de gas es. Con que yo sepa si es monoatómico, si es diatómico, si es poliatómico, yo podría saber el valor de gamma. Este gamma que es igual CP sobre CB. Quizás no sepa CB, no sepa CP, perdón, CP y CB. ¿Cómo podría saber gamma? Simplemente con saber que monoatómico es 3 medios de R y atómico es 5 medios de R. A ver, ¿a qué igual CP? Si es que recordamos atrás, CP es CB más R. Entonces ya es un valor.
CP es CB más R. ¿Y a qué CB? Si es monoatómico, es 3 medios de R. ¿No? Antes de hacer eso. CB. O sea que esto sería 3 medios de R más R. 3 medios de R. Resolviendo todo eso, gamma lo pueden hacer. Gamma le va a salir 5 tercios. 5 dividido entre 3, 1,66 creo. Entonces, de un gas monoatómico, estoy utilizando 3 medios de R y encontré el valor. No importa si es helio, si es argón, si es un gas monoatómico, yo puedo saber el valor de gamma. No siempre me va a dar CP, no siempre me va a dar CB, pero me va a dar una referencia para poder entender. A ver, si fuese diatómico, ¿cómo puedo hallar gamma si fuese diatómico? Gamma es CP sobre CB. CP, que es CB más R sobre C. Si es un gas diatómico, no me está dando los valores de CB ni CP, pero yo sé que CB es 5 medios de R más R. Y CB, 5 medios de R. Resolviendo eso, 5, 14 de eso. O sea que 1,4. Gamma, si yo tengo un gas diatómico, con que yo utilice el valor de gamma de 1,40, estamos bien. Miren, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, el valor de gamma. Y lo mismo puede ocurrir para el poliatómico, que es 7,5 de él. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, ahí podemos utilizar estos valores, que si bien son una información valiosa, que nosotros podemos llegar a utilizar en algunos casos. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ya, vamos a hacer directamente esto. Pero ¿por qué hemos hecho de los valores de CP, CB? ¿De qué manera me va a ayudar a poder realizar? Porque si bien lo que yo quiero, yo sé calcular el trabajo en proceso isobárico, proceso isotérmico, proceso isocórico. Pero lo que no sé calcular el trabajo es en procesos adiabáticos. Y no nos olvidemos que yo le había dicho que para determinar el proceso, el trabajo de un proceso adiabático, simplemente la curva del proceso adiabático es de una isoterma hacia otra, ¿no? Un poquito más inclinada esta curva. ¿Está bien? ¿Cómo calculo ese trabajo? Si bien ya sabemos que es el área bajo la curva, las temperaturas son distintas. T1, T más un delta T. A ver, aquí lo vamos a ver, pero de manera muy pequeña, infinitesimal, ¿ya? ¿Cómo sería en este caso? Si yo entiendo, o si yo analizo la primera ley de la termodinámica, variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo podría verlo de manera diferencial. Diferencial U, diferencial de calor, menos diferencial de trabajo. De manera infinitesimal, o sea, muy pequeña, muy, pero muy pequeña. ¿Ya? Como hablamos de un proceso adiabático, esto va a ser igual a cero. O sea que diferencial de energía interna es igual a menos diferencial de trabajo. Esta va a ser mi parte inicial. ¿Ya? Y tengo mis estados iniciales. Presión A, temperatura A y volumen A. Temperatura A, B, volumen B, temperatura B. Inicial, final. ¿Ya?
Eso es muy importante. A ver, lo que vamos a hacer acá inicialmente, vamos a ver un ratito. Si me permiten un segundito, voy a modificar esta diapositiva para que así se entienda. A ver, ¿dónde está esa diapositiva? Listo. Es para aprovechar todo ya. Segundito. Ya, así voy a aprovechar todo. Así. Ya. Hacemos esto y cuando terminamos, ¿ya? Ya, a ver. Ay, esto es lo que me interesa, el trabajo en proceso diabático. Después, con esto, todo lo que hemos hecho, ya podemos resolver cualquier ejercicio. ¿Cómo relacionamos las diferentes variables termodinámicas en un proceso adiabático? Lo primero que tenemos que entender es esto, el diferencial de calor es igual a cero. ¿Por qué es adiabático? ¿Ya? Otra cosa, el diferencial de energía interna es menos diferencial de trabajo. Otra cosa muy importante, diferencial de energía interna es el número de moles, capacidad calorifica volumen constante por eh, diferenciales de temperatura. ¿Ya? Y también diferencial de trabajo es igual a la presión por un diferencial de volumen. Estos conceptitos conocemos. ¿Ya? Voy a partir de acá. Diferencial de U, energía interna, más diferencial de trabajo va a ser igual a 0. Diferencial de U, ¿a qué va a ser igual? CB delta T. Y diferencial de trabajo, presión por diferencial de volumen. Esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Eso va a ser igual a 0. Si es que recordamos presión por volumen, esto va a ser igual NRT NRT y presión sobre volumen, ¿no? Ahí tenemos eso, ¿no? A ver, entonces acá sería, vamos a ir con verde para que no nos chupemos. CB delta T más, en vez de colocar presión, voy a colocar NRT, diferencial de volumen por volumen. Esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Y es que recordamos un poquito de... ¿Y qué pasa si yo divido todo entre CB sobre T? ¿Qué pasa si yo divido eso? Bueno, no pasa nada, ¿no? Acá sería CB sobre T. Aquí igual sería CB sobre T. No estoy modificando mi ecuación. Mi ecuación se sigue manteniendo. ¿Ya? Pero, miren, CB, se simplifica, ¿no? Eh, temperatura con temperatura se simplifica. Y eso ustedes igual podemos simplificar. No hay ningún problema. Por lo tanto, esto quedaría dt sobre t
más R sobre CB por DB sobre B igual a Z. ¿Ya? Aquí si observamos, aquí simplemente recordamos que CP es igual a CB más R. O sea que R es CP menos CB. ¿Ya? Y otra cosa muy importante, gamma SP sobre CB. O sea que básicamente yo podría modificar esto con otro colorcito. De T sobre T, en vez de colocar R, ahí no es igual, es más. Más, en vez de colocar R, CP dB. dB igual a 0. ¿Ya? Seguimos teniendo dt, de temperatura, más Cp sobre Cb, gamma menos 1, por dB sobre B. ¿Por qué gamma menos 1? Esto, Cb se distribuye acá, se distribuye acá. Cb sobre Cb es 1, menos 1. Cp sobre Cb es gamma, por eso estoy haciendo eso. ¿Ya? Y esto es multiplicación. Esto va a ser igual a 0. Hemos llegado a esto. ¿Es importante? Sí, es importante. Me va a ayudar a hacer lo que quiero hacer enseguida. Eso es muy importante. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa? Ay, era que no lo decía. Bueno, ya no importa. Vamos a copiar otra vez aquí. De T sobre T más gamma menos. Vamos a hacer a lo mejor para evitar conflictos. Aplicamos integrales. En este caso, ¿cómo así? Logaritmo de T. Esto es constante. Logaritmo natural del volumen. Esto va a ser igual a una constante, ¿no? No creo que sea necesario explicarle algunas propiedades del logaritmo natural, pero quizás me entiendan. Esto va a ser logaritmo natural de t, más, en este caso yo podría colocar esto así, db, y esto yo podría colocar gamma menos 1. Esto va a ser igual a una constante. ¿Está bien? Hemos llegado a algo fundamental. El logaritmo de t. Logaritmo de t más logaritmo de b, gamma menos 1. Dijimos que esto era una constante. O sea que básicamente logaritmo natural de por b, gamma menos 1. Esto va a ser igual a una constante. Podemos hacer eso. ¿Ya? Podemos hacer eso. O sea que básicamente esto puede ser un... O en su defecto yo podría decir esto. Gamma menos 1 va a ser igual a una constante. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Si esto es una constante, mi volumen elevado a gamma menos 1 va a depender. Ese gamma, obviamente, que está elevando al volumen, pues el exponente
en este volumen, que en este caso es gamma menos 1, es esta pendiente que está entre estos dos puntos. Por lo tanto, si este punto 1 o punto A, punto B, yo puedo decir que temperatura A por volumen A, gamma menos 1, es igual a la temperatura B por el volumen gamma menos 1. ¿Ya? Pero, a ver, ¿qué podría hacer acá? Porque si bien ya he llegado a algo muy importante, que generalmente era lo que a mí me interesaba, porque si es que nos damos cuenta, o si es que analizamos esto, a ver, compartamos esto. Presión por volumen, hemos dicho que es NRT. Si yo quiero despejar T1, esto va a ser igual, presión 1, volumen 1, en número de moles por R, ¿no? Creo que hasta ahí estamos bien. Creo que hasta ahí estamos. T1. Pero, a ver, no T1, TA, ¿no? TA, presión A, volumen A. Si yo quiero colocar TB, presión B, volumen B, NN. Ahora, si en vez de colocar lo que está aquí, yo lo coloco aquí, de esta manera, presión A por volumen A, NR por volumen A, gamma menos 1, va a ser igual, presión B por volumen B, gamma menos 1, sobre NR. Hombre, mole, por la constante se me va. Y si esto hacemos que es un exponente 1, bueno, es un exponente 1, entonces yo puedo decir que la presión A por volumen A es igual a gamma. Presión B por volumen B es igual a gamma. O sea que básicamente llegué que la presión por volumen elevado a gamma es constante. ¿Ya? Por lo tanto, mi presión es constante gamma, volumen elevado a gamma. Y gamma es mayor a 1. Y es diatómico, monotómico o poliatómico. ¿Y qué es este volumen elevado a gamma? Es esta el pequeño cambio que existe de una isoterma hacia otra. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Quiero llegar a esto. Y eso es muy importante, porque en base a eso yo voy a poder determinar el trabajo. Quizás dirán, o sea que no hemos determinado el trabajo todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado por un proceso así adiabático? Ya es más sencillo, no es fácil lo que hemos visto. Variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Habíamos dicho que variación de energía interna es el número de moles, capacidad calorífica, volumen constante por delta T. O sea que mi trabajo es igual a menos número de moles CB por delta T. O sea que mi trabajo va a ser igual menos número de moles CB, variación de temperatura, T2 menos T1. Como no me gusta trabajar con negativo, mi trabajo yo puedo decir que NCB T1 menos T2. O sea, estoy intercambiando acá para eliminar este negativo acá. Simplemente eso. ¿Ya? O sea que mi trabajo va a ser igual NCB T1. A ver, ya habíamos dicho de esto, ¿no? T1 o TA si quieren. Presión 1, B1 sobre N. TI directamente, ya, para no hacer dos veces. T1 va a ser igual presión 1, volumen 1, NR.
menos, en vez de colocar T2, presión 2, volumen 2, N. ¿Ya? Factor común, trabajo va a ser igual NCB, N. Volumen 1 menos presión 2, volumen 2. Número de mol con número de mol se van. O sea que mi trabajo va a ser igual CB sobre R. Presión 1, volumen 1 menos presión 2, volumen 2. ¿Ya? O sea que mi trabajo, y es que recordamos un poquito, acá, R sobre CB es igual a gamma menos 1. ¿Ya? R sobre CB es gamma menos 1. ¿De dónde dirán ustedes, no? No se olviden que CP menos CB es igual a CB. Y esto sale gamma menos 1, por si acaso. Anteriormente ya hicimos esto, lo pueden revisar, ¿no? O sea que si la inversa de esto, yo puedo decir que 1 sobre gamma menos 1. Esto va a ser igual presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. O sea que si yo quiero calcular el trabajo en un proceso adiabático, presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, sobre gamma menos 1. Gamma menos 1 va a depender ahí tengo, ¿no? Y ya hemos determinado el trabajo en distintos procesos termodinámicos. Este era el que nos faltaba, ¿no? En procesos adiabáticos. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado en base a esto. Esto es importante. No se confundan con las leyes. Este es el proceso adiabático. ¿Ya? Entonces, y de esa manera calculamos el trabajo en el proceso adiabático. ¿Está bien? Bueno, no alcanzó para hacer un ejercicio. Creo que en la otra clase vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Que sea solamente nos vamos a conectar para eso. Y quede claro todo esto. Pero lo bueno es que tenemos la teoría, los conceptos fundamentales, y esos son importantes, ¿no? Porque ya en base a todo lo que hemos visto, ya podemos resolver cualquier ejercicio relacionado con él. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta. Lo que hemos visto, resumiendo todo, hemos determinado cómo podemos trabajar, cómo podemos calcular el trabajo en distintos procesos termodinámicos: isocórico, isobárico, isotérmico, y el último fue adiabático. ¿Ya? ¿Cuál era el comportamiento de la primera ley en los distintos procesos? Y en base a su comportamiento nosotros podemos analizar cada una de las situaciones. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta hasta acá, alguna pregunta, alguna duda. Seguramente en algunos libros pueden encontrar el trabajo de otra manera, pero no pasa nada, ¿ya? El cálculo es el mismo. Algunos libros no factorizan en negativo y lo hacen de otra manera, pero sigue saliendo también. Si hay alguna consulta, dudas, preguntas, lo pueden hacer. Está claro. Bueno, déjale compartir ya. Contesta.
Sí, está claro, Inés. Pero bueno, entonces ahí vamos a quedar. Hemos dado los conceptos fundamentales que la verdad que tenía planeado para el día de hoy, que quizás son conceptos muy importantes que nos van a ayudar a poder entender y poder relacionarlo al momento de realizar algunos ejercicios. ¿Ya? Si ustedes siguen todo lo que las deducciones que hemos hecho hasta hace un momento, entonces cualquier ejercicio que se nos presente en base a las condiciones que tenemos o que nos da el enunciado, podemos resolver. ¿Ya? Entonces, eh, no sé si hay alguna consulta o alguna duda. Bueno, ¿ya? Entonces, bueno, jóvenes, nos vemos entonces en la siguiente clase y hasta luego. Ah, disculpa que me excedí un poquito de la hora, pero quería que terminar la idea. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, hasta luego. Ay, compañeritos.